En esta nota de actualidades, los ateos no existen y todos creemos en Dios innatamente, aseguran científicos. Lo que hay es una fachada de soy ateo, pero que realmente no existen los ateos. Dice así este artículo. En un artículo, Vittacci cita los trabajos de varios investigadores como Graham Lawton y Pascal Boyer, quienes sostienen que la creencia en Dios es inculcada de forma natural en todas las personas. Esta nota es del martes 15 de julio del 2014 por Nino Ruiz Peña de noticiacristiana.com. Un número de científicos en los últimos años han señalado que podrían no existir realmente los ateos y que la creencia en Dios es inculcada de forma natural en todas las personas, según un artículo reciente publicado que está provocando el debate en todo el mundo. La semana pasada, Nuri Vittacci publicó un artículo titulado, comillas, científicos descubren que los ateos podrían no existir y eso no es una broma, cierro comillas. En el artículo, Vittacci cita los trabajos de varios investigadores como Graham Lawton y Pascal Boyer, quienes sostienen que la creencia en Dios es inculcada de forma natural en todas las personas. Comillas, los científicos cognitivos son cada vez más conscientes de que una perspectiva metafísica puede ser tan profundamente arraigada en los procesos de pensamiento humano que no puede ser borrado, cierro comillas, escribe Vittacci. Comillas, por supuesto que estos resultados no prueban que es imposible dejar de creer en Dios, comillas, señala Vittacci, nuevamente comillas, lo que sí indican es que podemos estar engañándonos a nosotros mismos si pensamos que estamos haciendo las decisiones claves sobre lo que creemos y si pensamos que nuestros puntos de vista impregnan nuestras conciencias, cierro comillas. Incluso los autodenominamos, comillas, ateos, incluso los autodenominados, comillas, ateos, son incapaces de separarse fácilmente a sí mismos de las creencias en lo sobrenatural, explica Vittacci. Comillas, la diferencia entre el ateo y el punto de vista no ateo es mucho más pequeño que probablemente es percibido por cualquier lado. Comillas, escribió nuevamente comillas, ambos grupos tienen conciencias que crean por sí mismos realidades que incluyen elementos tangibles e intangibles muy similares. Puede ser simplemente que sus niveles de conciencia y de interpretación de ciertos detalles de superficie difieren. Todos podemos ser un poco más espirituales de lo que pensamos, y concluyó Vittacci. Aunque los ateos no pueden estar satisfechos con el razonamiento de Vittacci, otros científicos han llegado a conclusiones similares. Comillas. Cuando la gente ya no cree en Dios, eso no quiere decir que no tienen intuiciones que están fuertemente conectadas con lo sobrenatural, cierro comillas, dijo Ara Norensayan, psicóloga de la Universidad British Columbia en Vancouver, Canadá, en un artículo de New Science. Abro comillas. Incluso en las sociedades que son ateas, la mayoría encuentran un montón de creencias paranormales, cierro comillas. Del mismo modo, Pascal Boyer de la Universidad de Washington en San Luis argumentó que, abro comillas, una gran cantidad de rasgos cognitivos nos predisponen a la fe. Por el momento, declaró Boyer, los datos apoyan una conclusión más modesta. Los pensamientos religiosos parecen ser una propiedad emergente de nuestras capacidades cognitivas normales, cierro comillas. Aunque muchas personas hoy en día niegan que Dios exista, Boyer dice que esta creencia se opone fundamentalmente a las disposiciones naturales de los humanos, comillas. Por el contrario, la incredulidad es generalmente el resultado de la deliberación porque es un esfuerzo contra nuestros recursos naturales cognitivos, la ideología más fácil de propagar, cierro comillas. El astrónomo cristiano Dr. Jason Leslie argumenta que todo el mundo, incluidos los ateos, ateos, intuitivamente entienden que Dios existe.
comillas, de acuerdo a Romanos 1, del 18 al 20, cada uno tiene un conocimiento innato de Dios y de la creación. El problema no es que la gente carece de pruebas de que Dios exista. El problema es que suprimen la verdad en la injusticia. Niegan lo que saben en su corazón, cierro comillas, ¿no? Eso me recuerda a un tratado del gran apologista y maestro cristiano latino, norafricano, Tertuliano, de la época del siglo III después de Cristo. Ese tratado se titulaba que el alma misma es cristiana, ¿no? Y en él pretende coger al alma y sentarla en el banquillo, y él, como abogado que era, hacerle toda la indagatoria al alma, ¿no? Y el alma va respondiendo, ¿no? Los soliloquios interiores van respondiendo. Y finalmente entonces se dirige a todos sus lectores y les dice: mirad, oh paganos, cómo vuestra propia alma es cristiana, ¿no? Ese es el propósito que él pretendía allí. Bueno, ahora sí vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Vamos a mirar en Hebreos, el capítulo 11, versículo 8 al 19. Vamos a Hebreos, capítulo 11, los versículos 8 al versículo 19. Vamos a estar hablando de los altares en la vida de Abraham. Los altares en la vida de Abraham. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer antifonalmente, amén. Amén. Y todos con buen ánimo y de buen corazón. Que se oiga, que se perciba bien. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, oyó para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir generación, y dio a luz aún afuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, y abrazándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan su patria natural. Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. Mas empero deseaban la mejor, esa saber la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por la fe ofreció a Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito en el cual había recibido las promesas. Habiendo sido dicho: en Isaac te será llamada simiente. Pensando dentro de sí que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, por lo cual también le volvió a recibir por figura. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te magnificamos, Señor. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Y te pedimos que esta enseñanza, Señor, sea una enseñanza de orientación y de edificación en nuestras vidas, para ser mejores y avanzar en todo el orden
para tu honra y para tu gloria, Señor. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias por todo lo que está allí contenido y el ejemplo y la vida de estos hombres que son, Señor, también un modelo para nosotros de una u otra manera. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Créanme que al dar yo esta enseñanza, el inconsciente colectivo mío, pues, o el inconsciente individual, perdón, me dispara el automático, los recuerdos por muchos motivos. Es que, pues, en estos días, naturalmente, primero, yo tengo mucho de melancólico. Lo segundo, pues, en estos días yo estaba recordando, fueron los 29 años de la desaparición de mi abuela, que ella era una mujer realmente de Dios, un testimonio para mí inolvidable, mamá abuelita. Mi abuela materna, que fue nuestra segunda mamá. 20 años hacen que falleció mi papá, pasó para estar con el Señor. Ese último domingo era el día que se posesionaba Ernesto Samper Pizano, ¿no? Y saliendo del culto dijo, los cielos están limpios, están despejados. Yo siento que los cielos están limpios. Al salir de la casa de mi hermana Magdalena, porque ya salía cuando lo llevaban para la clínica, porque ya era clara evidencia el síntoma de un tercer infarto, fue cuando ella dijo, chao Susi, nos vemos en el cielo. Se despidió de su nieta de 6 meses en ese momento y se despide y dice, hoy es el día que el Señor me llamó. Ya el Señor me está llamando a su presencia. Y se despide con paz en su vida, en su corazón, sabiendo, como él dijo, yo sé en quién he creído. Y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y al preparar esta enseñanza, también el inconsciente colectivo se me dispara, porque recuerdo mucho que la preparamos con el hermano Colin Crawford. Fue en conjunto. En ese momento circulaba todavía el periódico cristiano Desafío, el periódico de los cristianos en Colombia, y en los paquetes de Desafío se mandaba gratis un mensuario que se llamaba Maná Ministerial, ¿no? Y ese de Maná Ministerial lo preparábamos con varios otros hermanos, ¿no? Recuerdo un hermano venezolano llamado Rafael, y había otros hermanos que estaban con nosotros, que nos colaboraban, el hermano Moreno, Adolfo Moreno y otros, ¿no? Y allí trabajábamos, y una tarde trabajamos duro con el hermano Colin. Yo llegó el momento en que yo quería salir de esa oficina y nada que podía, sentía que me quemaba, porque el hermano Colin era un fogaje en todo el sentido de la palabra. Pero trabajamos duro preparando esta enseñanza que se llamaba así, los altares en la vida de Abraham. Y a propósito del tema de lo que es la consagración, que es lo que en resumen hemos estado viendo desde los 2 domingos pasados. Hermanos, una vez que en nuestra vida se ha dado la nueva de la conversión gloriosa, se inicia todo un caminar en la vida cristiana. Y como Abraham vamos a pasar por todo un intenso y enriquecedor proceso en nuestro caminar con Dios. En la vida de Abraham, el legendario patriarca, las etapas de este proceso se hallan claramente demarcadas por la presencia de 3 o 4 altares. 3 o 4 altares en la vida de Abraham que implican 3 o 4 etapas en su vida espiritual. Si hay un elemento precioso que podemos tener en la Biblia, es ver que allí hay tantos personajes, la vida de tantos personajes, ¿no? Desde Abel, desde Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, bueno, y tantos otros, David, que llegaron y ellos tuvieron, frente a sí vivieron sus vidas como seres humanos, afrontando retos como personas, viviendo procesos coyunturales, tiempos de bonanza y tiempos de adversidad, y ver cómo ellos en un momento dado quizás momentáneamente flaquearon en su fe, pero perseveraron con el poder de Dios
y cómo Dios los asistió y finalmente llegaron a ser vencedores. Esto es algo muy, muy precioso para nosotros, porque eso nos dice, bueno, tú también puedes, ¿no? Como la famosa tira cómica de Sábado Felices, tú también puedes, Paco, ¿no? Tú también puedes, tú también eres capaz y puedes tener la victoria. Lo primero es, ¿qué es un altar? Porque vamos a hablar de los altares en la vida de Abraham. Dentro de los perfiles bíblicos, un altar es un elemento religioso o espiritual de adoración al Señor. En Éxodo 30 vemos el altar del perfume. Lo estuvimos viendo el domingo pasado, que era el altar del perfume. Vimos el perfume aromático, ¿no es cierto? El incienso aromático que él se preparaba para adorar al Señor. Y entonces un elemento religioso espiritual de adoración y de sacrificio. En Éxodo, el capítulo 27, vemos el altar de bronce. El altar de bronce, lo que vemos en Éxodo, el capítulo 27. En el altar de bronce, hermano, todo lo que se celebraba allí, lo que se ponía allí, eran los sacrificios cruentos o de sangre, ¿no? Y allí, y ese altar debía estar ardiendo permanentemente. De ese altar, del altar de bronce, se sacaban los carbones para el altar, para el incienso del altar del perfume. Porque ese incienso tenía que arder. Y era del altar de bronce que se sacaban los carbones para hacer arder ese incienso. Recordemos el perfume aromático, los 4 componentes, el estacte, el gálbano, ¿no es cierto? El mismo incienso, ¿no es cierto? Los elementos que formaban ese perfume de adoración. Sucede que el perfume había que hacerlo arder delante de Dios. Y se hacía arder era con esos tizones que venían del altar de bronce. Porque el altar de bronce debía estar ardiendo permanentemente delante de Dios las 24 horas. Y era el altar de la justicia. Y allí era donde se celebraban todos los sacrificios de sangre. Naturalmente, cuando los sacerdotes iban a iniciar su función, sus vestiduras estarían limpias. Pero en todo ese proceso, al final sus vestiduras estarían tintas en sangre, por la sangre de los animales, que naturalmente también los iba a salpicar. Bien, veamos la condición original de Abraham. La condición original de Abraham la vemos en Josué, el capítulo 24, los versículos 2 y 3. Josué, el capítulo 24, los versículos 2 y 3. Veamos lo que dice aquí la palabra de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Noten, ¿a quién servía Taré, Nacor y Abraham? A dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su generación y le di a Isaac. Noten ustedes que aquí podemos ver de una manera meridiana y clara que hay una elección de parte de Dios. Y la Biblia nos dice que nosotros fuimos predestinados, escogidos para la salvación. Y la pregunta allí sería: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me escogió a mí? Y la pregunta de Abraham sería: ¿por qué a mí? ¿Por qué este Dios me escoge a mí? Quizás ellos adoraban también a Yahweh, Adonai, Elohim, como cualquier otro Dios. La Biblia nos muestra que había
adoradores del Dios Yahweh, y nos lo muestra en el caso concreto de Melquisedec. De tal manera que Abraham no era el único, pero al que escogió Dios fue Abraham. Y así hay muchos casos, son muy frecuentes y recursivos, y también es de la condición nuestra. Nos escogió, nos llamó con llamamiento santo, nos trajo por las riquezas y la eficacia de su gracia, nos trajo a sus pies, nos llamó, y dice que Dios lo condujo a Abraham. Noten que Dios lo condujo. Él originalmente estaba en su tierra, en Ur de los Caldeos, allá, y en Harán, pero Dios lo llamó, lo tomó y lo condujo hacia la tierra de Canaán para que realizara lo que Dios quería que Abraham hiciera, y ser un instrumento de bendición. Abraham, como todos lo sabemos, fue uno de los personajes más importantes de la historia del Antiguo Testamento, un venerable y santo patriarca, un ser humano como cualquiera de nosotros, que vivió alrededor del año 2000 antes de Cristo en promedio, y quien por el designio divino vino a ser el padre de la nación escogida de Israel. Así que fue que Dios lo escogió, lo llamó, y le dijo: por de ti descenderán pueblos y reyes y naciones, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero el que lo escogió fue Dios. Abraham era originalmente un arameo, hijo de un hombre de esa tierra llamado Tareo Terach, de la tierra de Ur de los Caldeos en la Mesopotamia, un pagano adorador de ídolos. Eso era originalmente un pagano adorador de ídolos que no tenía el conocimiento vivencial del Señor, no lo tenía. Podía tener una idea de Dios. Y así en nuestro mundo. Este mundo se llama falsamente cristiano, pero no lo es. No lo es. Recientemente el arzobispo de Canterbury, en Inglaterra, dijo que Inglaterra y la Gran Bretaña eran realmente una nación cristianizada, pero no era una nación cristiana. Y en eso debemos admitirlo, que tiene toda la razón. Y así tenemos un mundo que tiene una idea de Jesucristo, una idea de Dios. Pero realmente, aunque se dicen cristianos, se engañan porque no han nacido de nuevo, no son hijos de Dios. Y así era Abraham, tenía una idea de Dios, pero no lo conocía. Él no tenía el conocimiento vivencial del Señor. Pero un día, por su gracia, Dios lo llamó. Dice, comillas, pero el Señor le había dicho a Abraham, noten, la expresión le había dicho, quiere decir que ya el Señor lo había llamado, lo había despertado y ya había obrado en él este llamamiento eficaz. El Señor le había dicho a Abraham. Y también dice, pero yo tomé de ese lugar, Ur, a Abraham, de ese lugar lo tomé yo, de la tierra de Ur de los Caldeos. Quien lo tomó fui yo. Lo mismo se puede decir de muchos de nosotros. Y veamos lo que dice Efesios, el capítulo 2, versículo 1 al 8, porque si uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver ese Abraham conmigo? Aquí está. Y Él os hizo vivir a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, o sea, el Ur de los Caldeos nuestro, ¿no es cierto? En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Efesios 2, del 1 al 8, voy en el versículo 3. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, mira, aquí está el pero, este pero marca la pauta diferencial. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucha caridad con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados,
nos dio vida juntamente con el Cristo, por cuya gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Noten el pero. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, pero Dios lo llamó, noten, pero el Señor le había dicho a Abraham. Noten que ese mismo pero es para nosotros. Vivíamos en el mundo, en los placeres del mundo, indiferentes a la verdad, viviendo conforme a nuestros cálculos de nuestra mente racional, muertos sin Cristo, lejos de Dios. Pero Dios, que es rico en su misericordia por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, nos llamó, cambió. Éramos, los habitantes de la ciudad de Ur, estábamos muertos espiritualmente, pero Dios nos llamó. Bueno, entonces hay una similitud ya entre Abraham y nosotros aquí planteada, ¿no es cierto? Luego vemos otro caso, la familia de Abraham. Ay, sí, la expresión, pero qué linda familia. La familia de Abraham tenía 3 personajes. La vemos en Génesis 11:26. Ahí está. En Génesis, en el capítulo 11, en el versículo 26, nosotros vemos esto. Y vivió Taré 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Ahí están. Entonces tenemos a Taré, a Nacor y a Harán. 3 personajes ahí, parientes de Abraham. Taré o Terach. En primer lugar, el padre de Abraham. Taré o Terach significa el que duda y también significa el que se detiene. El que iba en un determinado camino, pero se detuvo. Eso es lo que significa. Vamos a ver cómo en mucho esta familia es un obstáculo para Abraham. Según la narración bíblica, cuando Terach tenía 70 años, nacieron sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Ahí lo vemos en ese versículo. En Ur, la ciudad mesopotámica original, estos 3 hijos de Terach o Taré se criaron, se casaron y 2 de ellos tuvieron hijos. Hubo uno que no tenía hijos, que era Abraham. Uno de esos 3 hijos, llamado Harán, murió allí, en Harán, en Ur de los Caldeos, perdón. Al parecer, al poco tiempo, Dios llamó a Terach. Por ahí comienza la cosa. Ya, a quien llama originalmente es a Terach, el texto lo hace presentir. Al parecer, al poco tiempo, Dios llamó a Terach para que saliera de Ur. Y en un primer nivel de conversión, obedeció a Dios el llamado para dirigirse a Canaán. Pero, al llegar a la ciudad de Harán a medio camino, Terach dudó del llamado y se detuvo. Y esa actitud de parálisis espiritual de Terach, al parecer, estancó la vida espiritual de su hijo Abraham. No sabemos cuánto tiempo, parece que 20 años. Es decir, ese clan, el clan de Terach, había iniciado el camino de Ur hacia Canaán, pero llegó a Harán y allá en Harán se detuvo. Y el nombre Terach, repito, o Taré, significa el que duda y el que se detiene. Eso es lo que quiere significar aquí. Entonces Terach aquí se convierte en un obstáculo espiritual para su hijo, para el progreso de su hijo. La meta de Dios era Canaán. Y sucede que Terach dudó, se detuvo y se quedó a vivir allá largo tiempo. Y con él también se quedó Abraham. Y eso significa algo muy importante, ¿no? Nuestra mediocridad espiritual o desobediencia nuestra al Señor
puede afectar y obstaculizar en mucho la vida espiritual de nuestros hijos. Porque nuestros hijos nos están viendo. Y nosotros, en nuestra forma de avanzar espiritualmente, les estamos marcando pautas a ellos. Les estamos marcando pautas. Y si nosotros dudamos, nos detenemos, voy a quedarme un tiempo aparte, ¿no? Voy a desconectarme un tiempo del Señor o cosas por el estilo, o cometemos errores, lo que sea, eso ellos todo lo están viendo. Y eso afecta espiritualmente a nuestros hijos. Eso es muy importante y este es el caso de Tera. Tera viviría el resto de su vida en Harán. Lo viviría. Nunca llegaría a la meta del llamado de Dios. La meta era Canaán, pero él nunca llegó a esa meta. Veamos lo que dice en Génesis, el capítulo 11, el versículo 32. Génesis, el capítulo 11, el versículo 32, lo que dice es lo siguiente: y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Noten dónde murió. ¿En Canaán? No, murió en Harán. Vamos a ver lo que dice Lucas, el capítulo 9, los versículos 61 y 62. En Lucas 9, versículos 61 y 62, la palabra de Dios dice lo siguiente: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mirare atrás es hábil para el reino de Dios. ¿Sabe qué significa? Dios había llamado a Abraham. Y entonces sucede lo siguiente: llegaba el momento en el cual Abraham tendría que despedirse de Taré. Nunca más lo vería, nunca más. Pero no podía seguir Abraham estancado. Él tenía que tener su propia vivencia espiritual. Y Taré era un obstáculo en la vida de Abraham. Y llegó el momento en que Abraham tuvo que decirle: papá, lo siento mucho, muy bueno tu ejemplo. Por medio de ti yo llegué a tener un conocimiento del Señor e iniciamos el camino hacia Canaán conforme a lo que Dios nos llamó. Pero papá, tengo que romper contigo y tengo que irme. Cuando murió Taré, ya Abraham estaba en Canaán. Ya él estaba en Canaán. ¿Se ven? Y entonces tuvo que haber una ruptura entre los dos. Tuvo que haber un despedirse. Y nosotros los creyentes, los hijos de Dios, no podemos ser así. Nosotros no podemos detenernos. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 10. Los versículos 38 y 39. Sucede que Hebreos, capítulo 10, los versículos 38 y 39 dicen: mas el justo vivirá por la fe, mas el que se retirare no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para la ganancia del alma. En la forma de la Reina Valera 1960, lo que dice es: nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden. Y estancarse uno es retroceder. Quedarse uno ahí posicionado es retroceder. No, tenemos que avanzar de una u otra manera. ¿Cómo será? No lo sé. Pero que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Y Abraham tenía que avanzar y tuvo que entonces decirle a su papá: chao, gracias, qué bendición, orar a lo mejor y luego partir. Porque tendría que partir. Otro personaje que está en la vida de Abraham es Nacor, su hermano. Nacor o Nahor. Nacor o Nahor significa el que se enfurece por sentir rabia. Todo lo que significa Nacor o Nahor, el que se enfurece por sentir rabia. Un parecidito por ahí con Jacob y Esaú, ¿no es cierto? Que lo vimos hace un tiempo. Y sería Esaú el que se enfurecería. El que se enfurece por sentir rabia, el envidioso. ¿Y sabe qué significa también? El que ronca. Imagínense ustedes eso. El que ronca. Nacor o Nahor nos habla también del creyente carnal, envidioso con los hermanos en la fe que quieren avanzar y les obstaculiza el camino. Hay hermanos
que lo que quieren es que nos quedemos en la misma hamaca de estancamiento espiritual con ellos. Y entonces obstaculizan el camino para el que quiere avanzar. Y veamos lo que dice Marcos, el capítulo 7, los versículos 20 al 23. En Marcos, el capítulo 7, de los versículos 20 al versículo 23, lo que dice la palabra de Dios es esto. Pero decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Noten la expresión aquí, el ojo maligno, lo que contamina al hombre. La envidia, ¿de dónde sale? Del corazón, del corazón. Alberto Lleras Camargo, en uno de esos sonoros editoriales, de esas sonoras columnas que él tenía en el periódico El Tiempo, decía que en Colombia la gente se muere más de envidia que de tuberculosis. Y que si la envidia de Colombia fuera exportable, sería de las más refinadas del mundo. Y que por mes a día nosotros podríamos tener altas fuentes de ingreso, altas divisas. Porque era lo primero, que en Colombia había más envidia que café. Pero que desgraciadamente esa envidia era la que nos corroía y nos mataba a nosotros mismos. Qué tristeza, ¿no es cierto? Lo que les venía a decir ese gran estadista colombiano. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Mire lo que dice Hebreos 12, 14 y 15. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura, sucede que la envidia es una raíz de amargura, brotando os impida, y que por ella muchos sean contaminados. La vida de Nacor, ¿cómo estaba entonces? Contaminada por la envidia. Un envidioso. Y veamos lo que dice Filipenses 2:3. Filipenses, el capítulo 2, el versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes tienen humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Los unos a los otros. De este perfil espiritual fueron los hijos de Jacob con su hermano José. Estaban contaminados de envidia. En ellos no había un sentido de avanzada, no había un sentido de felicitación, no había un sentido de cohesión. No, lo que había era un magro sentido de envidia. Este era el caso de Nacor. Era un creyente, pero estaba afectado en su vida por la rabia, la envidia. Incluso eso lo había estancado espiritualmente. De allí el otro significado, el que ronca. Imagínense, el que está profundamente dormido. Y el tercero es Harán o Harán. Harán o Harán significa robusto y significa hombre de la montaña. Nació en Ur y nunca salió de allí. Nos habla del que nunca alcanzará la gracia de Dios, ni siquiera en parte, nunca la alcanzará. Nació en el mundo y en el mundo morirá. Y esa persona en un momento dado también es un obstáculo. Y entonces cuando estamos en el obstáculo de que somos creyentes, pero en nuestra familia hay una persona que influye mucho sobre nosotros y no es creyente. ¿Ya? Y nunca alcanzará la gracia de Dios si no se arrepiente y se vuelve al Señor. Pero bueno, ahora Abraham ha iniciado el camino y Abraham llega a Canaán. Y vamos a ver unas etapas en la vida de Abraham. Y la vemos en las etapas que marcan los altares. Los altares en la vida de Abraham nos hablan de las etapas de la vida espiritual de Abraham. Vamos a ver primero el altar de la separación.
Vamos a ver en Génesis capítulo 11, el versículo 31 al capítulo 12, el versículo 9. En Génesis, el capítulo 11, el versículo 31, dice así la palabra del Señor. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se asentaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero el Señor había dicho a Abraham, o sea, antes de que muriera Taré, ya Dios lo había llamado a Abraham. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu naturaleza y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían hecho en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el alcornoque de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham, y le dijo, a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí, Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. Invocó el nombre del Señor. Este altar fue creado por Abraham cuando dejó la ciudad de Harán, que era el lugar de estancamiento espiritual de Abraham. Harán significa fuerte o robusto, y nos habla aquí de fortalezas carnales o espirituales que nos impiden avanzar hacia la meta de Dios. Vamos a ver Mateo 17:20. Mateo el capítulo 17, el versículo 20. Y Jesús les dijo, por vuestra infidelidad, porque es cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible, ¿no? Entonces de aquí este texto han tomado muchos para hablar de yo declaro. Y yo declaro que aquí, yo declaro y ordeno que tal y tal cosa. No se dan cuenta que nunca vemos en la historia de los discípulos cosas como esta. En la historia de los apóstoles del Señor jamás vemos que ellos hayan hecho una cosa así. Esto es un hebraísmo, es una figura literal hebrea para hablar de algo, porque más adelante el apóstol Juan dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿no? Significa una petición con un sentido de fe tan fuerte, tan profundo en el Señor, ¿no? Que sabemos y podemos tener la certeza que eso nos será hecho, que Dios lo hará. Ese es el sentido correcto que nosotros podemos mirar. Bueno, vamos a mirar 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6. 2 Corintios del capítulo 10, versículos 3 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Noten aquí a Pablo
en lucha contra su carne. Pablo en una militancia espiritual donde su carne es puesta bajo yugo, es puesta bajo dominio, bajo el dominio de Dios por el Espíritu Santo, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, todo pensamiento, toda filosofía, todo estilo que no está conforme al orden de Dios. Eso debe ser derribado en nuestras vidas. Muchas veces en nuestra mundanalidad, nuestra forma de pensar, nuestros hábitos son verdaderos obstáculos para que se manifieste la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo televisión? ¿Y cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia? Pero muchas veces está tan enraizado el hábito de ver televisión que tenemos tiempo para la televisión, pero la Biblia no. ¿Y de dónde traemos ese hábito? De nuestra carne, del mundo. De allá es que lo traemos. Pero tenemos que cambiar el orden. Dios nos lleva a cambiar el orden, cambiar la agenda de nuestro tiempo para poner en su orden de prioridades lo de Él. Del mundo no traíamos la lectura de la Biblia. Del mundo no traíamos la oración. Eso no lo traíamos del mundo. Jamás de los jamases. Y tener que cambiar hábitos viejos. Yo recuerdo el caso de un hermano en la fe. Para él era un verdadero obstáculo escuchar a los tolimenses. Pero es que él venía del mundo, allá en el Socorro, y sucede que este hermano era feliz escuchando a los tolimenses y sus chistes dobles, ¿no? Y fue una verdadera prueba para él apagar ese radio y más bien dedicarle el tiempo a escuchar Radio Transmundial. Eso sí que fue una prueba, eso sí que le costó a ese hermano hacerlo. Pero él sabía que esos chistes dobles lo que hacían alimentar era una mentalidad carnal llena de lujuria. Le costó, pero tuvo que poner las cosas en el orden de Dios. Ya no escucharé más los tolimenses, voy a escuchar ahora la Radio Transmundial con el mensaje del Evangelio, porque era lo que teníamos en ese tiempo. Y sucede que hábitos, estilos, modalidades, filosofías, formas de pensamiento son fortalezas cuando no están en el orden de Dios, y tiene que ponerse lo nuestro. Los hábitos de dormir, ¿cuánto tiempo gasto en dormir? ¿Cuánto entonces yo puedo en un momento dado levantarme más temprano para orar, para buscar la presencia de Dios? Todo eso tiene que ajustarse al orden de Dios. Cuando Abraham tenía 75 años y su padre era 145, salió de Harán o Harán hacia Canaán, la tierra prometida, su meta espiritual. Eso significa que hubo un momento en el cual, por el llamado divino, Abraham tuvo que romper con su padre, que hacía mucho tiempo se había detenido en Harán a mitad del camino, estancándose espiritualmente. Tras su llegada a Canaán, Abraham edifica este primer altar en Betel. Betel significa casa de Dios. Se darán cuenta que tiene relación con Betel, donde tuvo a Jacob años después, su sueño, el sueño revelador de Dios, cuando se dirigía hacia la Mesopotamia a buscar a su tío. Betel significa casa de Dios. Nos recuerda el Salmo 84 como salmo del peregrino piadoso israelita que ha llegado al templo. El sentido de Abraham es: he llegado a casa, he llegado a la meta que Dios me ha puesto, por lo tanto yo he llegado a casa aquí. Betel, esta es casa de Dios. Harán o Harán era el punto de mitad de camino entre Ur de los Caldeos y Canaán. Por lo tanto, la tierra de Harán o Harán nos habla de la vida cristiana a medias. El que comenzó el camino y avanzó, pero llegó hasta la mitad y no siguió. Y hay un momento en el cual Dios nos habla de salir de esta situación a medias. Hay gente que está pretendiendo ser creyente y sin embargo está enlazada y comprometida con lazos del mundo, con el modus vivendi del mundo,
y pretenden estar en el camino de Dios y sin embargo ahí están detenidos en su Harán, su amor al mundo. Justamente cuando rompemos con esa fortaleza de estancamiento o amodorramiento espiritual llamada Harán y damos lugar a una nueva actitud de vida espiritual y cumplimos con la primera etapa llegando a Canaán, construimos el altar de separación entre la vida mediocre y la vida cristiana en acción, la vida cristiana en obediencia, la vida cristiana en obediencia. ¿Sabe que un gran misionero, a quien se le llama figuradamente, no es literalmente, el apóstol de Birmania, Adoniram Judson, misionero norteamericano, sabe que a él le costó separarse de sus padres? Él iba para la obra misionera en Birmania, pero él sabía que nunca más vería a sus padres, que nunca más lo vería, le costaba. A él le costaba eso. ¿Sabe que cuando ya fue a salir de su casa, viendo a sus dos padres, lloraba mucho? Bueno, él salió con su papá, y su papá lo acompañó hasta cierta parte del camino, una montañita. Allí los dos dizque se despidieron. Bueno, y Hudson, que se dirigía para tomar el tren, él caminó cierta etapa del camino y dijo, voy a devolverme un poquito para ver a mi papá la última vez. Y se devolvió hacia la montaña. Y cuando llegó a la cima de la montaña, ¡qué sorpresa! Su padre también, que había iniciado el camino a casa, se había devuelto para ver a su hijo por última vez. Lloraron mucho, se abrazaron, oraron, entregaron sus vidas a Dios. Su padre dijo que estaba dispuesto a entregar su hijo por el Señor, no volverlo a ver nunca más en su vida, pero que Dios fuera honrado y glorificado en él. Le costó a Adoniram Judson separarse de sus padres para ir a hacer la obra que Dios quería que él hiciera. Le costó, pero lo hizo. El altar de la separación, el altar de la separación, el altar de Betel, cuesta. Hay un día que vamos a tener que separarnos de nuestros hijos, el síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío. Y hay un día que ellos tienen que separarse para ir a cumplir con lo que Dios los ha llamado, a vivir sus vidas y vivirlas en el orden de Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros en el hogar? El hogar es el motor. Lo hemos preparado para que vivan sus vidas en el orden de Dios. Lo hemos hecho. Luego tenemos el segundo altar, el altar de la restauración. Vamos a ver Génesis capítulo 13. Los versículos 1 al versículo 4. Génesis capítulo 13, los versículos 1 al versículo 4. Y dice, así subió Abraham de Egipto. Note que ahora aparece que Abraham estuvo en Egipto. Hacia el mediodía, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Noten la importancia de la expresión invocó allí el nombre del Señor. Es algo muy importante. Y por eso cuando se va a pronunciar el nombre de Dios, es que debemos estar de pie y no de cualquier manera, porque es la pronunciación del nombre de Dios. Quiere decir que Abraham pronunció el nombre precioso. En el lugar de obediencia a Canaán hay problemas para probar nuestra fe. No es cierto que lleguemos y todo está dado. Ustedes ven la historia de David. Es verdad que Samuel fue, lo buscó y lo ungió para que fuera rey de Israel, pero significa que ya de una vez tuvo el trono,
que ya de una vez lo tuvo todo a pedir de boca? No. Notarán ustedes que entre ese acontecimiento y el llegar a ser plenamente rey de Israel, hubo toda una etapa. Toda una etapa. Y que cuando llegó a ser rey de Israel, hubo problemas, hubo luchas, hubo dificultades. Bueno, aquí ha llegado Abraham, ha llegado a Canaán, ha llegado, pero allí hay problemas. Y hubo hambre, hubo una hambruna, hubo dificultades, escaseaba la cosa. Y sucede que Abraham se sintió tentado a descender a Egipto. Y Egipto es un tipo del mundo. A buscar soluciones del mundo. Egipto es un cuadro del mundo y nos habla de nuestra eventual bajada independiente de Dios. La Biblia no nos dice que Abraham consultara a Dios para bajar a Egipto. Pero ahí está esta eventualidad, bajar a Egipto. Nuestra bajada independiente de Dios al mundo en busca de soluciones, sin consultar a Dios, buscando soluciones a los problemas aparte de Él. Y miren lo que dice Santiago, el capítulo 4, los versículos 13 al 17. Santiago, el capítulo 4, los versículos 13 al 17, dicen textualmente lo siguiente: ahora los que decís, vamos hoy y mañana a tal ciudad, y estaremos allá un año, y compraremos mercadería, y ganaremos, y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo, y después se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quisiere, y si viviéremos haremos esto o aquello. Noten, si el Señor quisiere. Si el Señor quisiere. Mas ahora os gloriáis en vuestras soberbias. Toda gloria semejante en mala. El pecado pues está todavía en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Que sabe que debe hacer es primero orar, buscar, consultar al Señor. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, guíame. Pero no tomar decisiones. No tomar decisiones sin haber orado primero y haber buscado la presencia de Dios. Nuestros bajones al mundo traen problemas. Como que le vamos a hacer la ayudita al Señor. Esa tendencia a nosotros, como que el Señor se quedó corto. Como que el Señor se quedó rezagado. Vamos a hacerle la ayudita. Porque o si no, desesperamos. Bueno, en Egipto, Abraham flaqueó en su fe y mintió a Faraón. Y casi perdió su matrimonio. Sara casi la pierde. Hermano, se la secuestró prácticamente el Faraón. Eso es lo que hacían los reyes antiguos. Que salía el hombre con su esposa y pasó la caravana real y vio a la esposa del hombre y de una vez manda a los guardias y cójanla. De una sola. ¿No? Eso era la ley del más fuerte, esa era la verdad, eso era lo que pasaba, ¿no? Mejor dicho, el 039 la llevó, es lo que dice el célebre vallenato, ¿no? Casi perdió su matrimonio. En Egipto, Abraham consiguió una esclava doméstica llamada Agar, una rubia, pero no, mejor dicho, no, una morena despampanada, ¿no? Que posteriormente le generaría muchos problemas. Se la compró a Sarita, a doña Sara, para que doña Sara la tuviera de esclava de mano. En Egipto, Abraham le dio mal ejemplo a su sobrino Lot, al guiarse por las habilidades humanas, pero no por la fe. Abraham debió haberse guiado por la fe, no por las habilidades humanas. Y ahí Lot aprendió a ser manipulador, mentiroso, mejor dicho. Ahí aprendió a ver la hermosura de las ciudades, aprendió a ver lo hermoso de Egipto, a amar el mundo, aprendió a ver de lejos a Sodoma y Gomorra, porque estaban cerca. Bueno, mejor dicho, por ahí comenzó el mal ejemplo de Abraham a Lot. Es alto el costo de bajar a Egipto. Esto cuesta.
cuando Abraham regresó de Egipto a Canaán, retornó al altar de Betel para restaurarse. ¿Por qué restaurarse? Porque había pecado, porque había hecho lo que no convenía, había actuado en su soberbia, en su habilidad humana, pero no en el orden de Dios. Y por eso tenía que restaurarse con Dios. Y este altar de Betel se convirtió entonces para Abraham en altar de la restauración. Segunda etapa en la vida de Abraham. Abraham regresa de Egipto a Canaán. Esto nos habla de restaurarnos espiritualmente en la casa de Dios. Y veamos Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que tú no seas también tentado. Noten, podemos ser tentados a las soluciones del mundo. Eso nos va a costar caro. Una salidita, por ejemplo, es que tal un crédito. Tan buenos que aparecen las propagandas de los bancos en televisión, ¿no? Tan bueno. Y no sabemos, en lugar de orar, buscar al Señor, esperar su consejo, no, pero es que el desespero no, si no nos metemos ahora perdemos el negocio. Si no, no sé qué. Señor, ¿es tu voluntad este negocio? ¿Es tu voluntad meternos en este crédito? Y después es cuando toca pagar las cuotas y ahí es cuando sabemos cómo es el carro por debajo. Ahí vamos a saber el pisón de la tractomula. Ahí la vamos a saber. Claro que sí, porque esa partecita no nos la pintaron, nos pintan la publicidad de los bancos pinta la cosa tan fácil, tan bonito, y una señora supermodelo riéndose con el gerente y todo tan, ¿no? Pero no, espere. O la tarjeta de crédito. ¿Qué tentación es la tarjeta de crédito? No, ustedes están rezagados. Muchas veces nos dicen a nosotros, no, ustedes están en la caverna, hermano. Pero no, preferimos, quizás nuestros ingresos no sean tan, pero preferimos no beber, entonces vivimos tranquilos. ¿Sí ven? Y el que aborrece la fianza vivirá seguro, sin temor del mal. Pero la solución del mundo, la que nos pone el mundo, la carnada que el mundo nos pone. Y luego, tome, Señor, no debía haber hecho esto, yo como me arrepiento, yo no sé qué. Mira, Señor, si te hubiéramos buscado, perdónanos, Señor, auxílianos, Señor, ayúdame. Y tenemos que restaurarnos con Dios. Luego viene otro tercer altar, es el altar de la decisión. Génesis capítulo 13, versículo 18. Y asentó Abraham su tienda y vino y moró en el alcornocal de Mamre, o en la encina de Mamre, que es en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Noten, otro altar que viene a edificar Abraham. Primero el altar de Betel, que originalmente significó altar de ¿qué? Separación. Luego él cae en la tentación de descender a Egipto y puede regresar de Egipto a la tierra de Canaán, y el altar de Betel se transforma entonces en altar de ¿qué? Restauración, porque había salido muy magullado de Egipto, bien magullado que salió, ¿no? Y ahora tenemos este segundo altar, que viene a ser un tercer altar, y es el altar de la decisión, el altar de Hebrón. En la tierra de la promesa también hay disyuntivas y separaciones. Lot se separó de Abraham y escogió carnalmente la llanura de Sodoma. Ese Abraham fue generoso con su sobrino, ¿no? En lugar de ponerlo a marcar y marcarle bota, como el sargento al soldado, ¿no? Que le pasa muchas veces el sargento para darse a entender frente al soldado que es así como medio cerrado, y ahí está el pobre soldado y pasa el sargento y con toda la intención, el soldado está conversando y el sargento pasa y le da un machucón. Pero, ¡ay, Dios mío! Pero, mejor dicho, es para hacerle sentir que él es el que manda, ¿no?
Y así quizás debía haber hecho. No, Abraham en ese sentido fue, mire, escoja usted. Si usted escoge a la derecha, yo voy a la izquierda. Si usted escoge a la izquierda, yo voy a la derecha. ¿Para qué vamos a pelear? Separémonos bien. No, escoja, sea generosamente, escoja. ¿No? Pues sucede que Lot se separó de Abraham y escogió fue carnalmente Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era una tierra hermosa, maravillosa, un verde hermosísimo, era una tierra de promisión, negocios, vida citadina, prosperidad. En lugar de andar con ese montañero ahí, que es mi tío, con esas tiendas ahí, tan campeche, ¿no? Tan patinchado. No, nos vamos a relacionarnos socialmente. Podemos seguir adorando al Señor y toda la cosa, pero nos relacionamos bien. Nos subimos de nivel, hola. Eso nos lo merecemos, hola. Sí. Y así fue con Lot. Pero Abraham decidió con mansedumbre quedarse en el lugar en el cual Dios quería que estuviese. Y que solucionara el diferendo sabia y pacíficamente. Así él perdiera en lo inmediato. Y muchas veces es mejor perder en el trato. En el proceso de trato es mejor perder, pero perder en paz. Que ganar ventajosamente, pero ganarnos con un enemigo. Entonces es mejor eso. Muchas veces es incluso mejor un mal arreglo que un buen pleito. Listo, yo pierdo. Yo me quedo con lo inferior. Yo me quedo con el pantano, me quedo yo, o con el desierto. El otro no, escogía la llanura, lo mejorcito. ¿Me entienden? Lo ultra mejor. Pero Abraham, el viejo, que eso sí que se sobe. Ahí le tocó, fue ese desierto de Hebrón. ¿No? Pero bueno, ¿qué tenía Abraham? Estaba en el orden de Dios. Abraham actuó consecuentemente y se quedó en Hebrón, donde edificó otro altar. ¿Y sabe qué significa Hebrón? Significa hermandad. Hebrón significa eso, fraternidad, hermandad. No importa, no importa. Así yo pierda, así me toque el camino más difícil y a usted el mejor. Ok, aquí nos separamos. Y hay formas, sí hay forma de entender. Hay ocasiones en que no hay forma de entendimiento. Pero en esta ocasión Abraham procuró y hubo forma de entendimiento, y que la hubo. Y veamos lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis con mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con el 2. Y al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿No? Es decir, buscando una forma de entendimiento, porque hay ocasiones en que no hay forma de entendimiento. En una ocasión, cuando Lutero estaba en el castillo de Coburgo y se estaba realizando la dieta de Augsburgo, y estaban los pequeño número de teólogos luteranos en la dieta de Augsburgo, la mayoría estaba formada por el partido católico romano y del emperador don Carlos V. Y entonces Felipe Melanchthon inició unas negociaciones, dice que para llegar a un entendimiento, pero un entendimiento concupiscente, entregante. Y Lutero mandó una carta, dijo, oigo que estáis pretendiendo poner a Lutero de acuerdo con el Papa. Y les dice esto, oh mis queridos, no retroceder ni negociar 1 milímetro de Cristo y de su verdad. Les dice eso. Y qué bueno que la iglesia evangélica leyera hoy esa carta. Y les dice, si podéis poner en comunión a Cristo con el Papa, a Cristo con Belial, y si podéis poner en comunión a la iglesia con el mundo,
y al cielo con el infierno, entonces podréis poner de acuerdo a Cristo con el Papa. Pero no hay forma, porque predicamos Cristos diferentes y obedecemos a motivaciones diferentes. La mía únicamente es la honra y gloria de Dios, y la de Él es de una u otra manera pretender compartir la gloria de Dios con la de los hombres. Y por eso entonces ahí no había forma de entendimiento, pero en este caso sí hubo una forma. Por lo menos Lot se prestó para eso, pero salió ventajoso. Me acuerdo mucho del caso de don Patricio Simes y la misión latinoamericana en Sincelejo y la Sabana Costeña en 1937. Sucede que en Colombia, cuando se inicia la obra de la predicación del mensaje del Evangelio, no es como ahora, que uno puede ir donde quiera y abrir obra como quiera. No. Eso estaba distribuido de acuerdo a un mapa misionero, el campo misionero. Y entonces habían campos definidos. Entonces para la misión interamericana estaba Antioquia y parte del eje cafetero. Para la UMEC estaba definido el Valle del Cauca y también parte del eje cafetero. Y así sucesivamente. Sucede que a la cruzada evangélica con don Patricio se le entregó el campo del departamento de Bolívar, que pues ahora es departamento de Bolívar, Córdoba y también departamento de Sucre, pero en ese tiempo era el Bolívar Grande. Y sucede que cuando estaba don Guillermo McNaughton y el hermano Guillermo Easton estaban en Sincelejo, fueron a la oficina de correos y vieron a una señorita extranjera que tenía muchos problemas para darse a entender con el telegrafista, ¿no? Primero, porque los telegrafistas costeños transmitían mal los telegramas. Segundo, ella no hablaba español, sino inglés. Y estaba ahí tratando bueno, entonces ellos se acercaron para tratar de ayudarle, ¿no? Y le dijeron, bueno, señorita, y hablaron con ella en inglés y ella le respondió inmediatamente. Y ellos le ayudaron con el telegrafista, traduciéndola al español, y era creyente, una fiel creyente del Señor, una misionera. Era la señorita Jenny Jorgensen de la misión latinoamericana en 1937, llegando a Sincelejo a predicar. Y entonces vino la natural pregunta, ¿qué hace usted aquí? ¿Cómo está usted por aquí? Yo no, porque lo que pasa es que me enviaron para ser misionera de la misión latinoamericana en este campo. Viene inmediatamente el problema, ¿no? Porque ellos inmediatamente telegrafiaron a don Patricio Simes. Don Patricio, nosotros estamos aquí en este campo y ahora parece que este campo se lo asignaron a la misión latinoamericana. No se lo habían asignado. Don Patricio le escribió a San José de Costa Rica, al hermano Enrique Strachan, y le dijo que cómo era posible que violando el orden misionero establecido para Colombia, enviaban una misionera a un campo que ya había sido asignado, ¿no? ¿Sabe qué pasó? Bueno, allí lo que pasó fue que don Enrique Strachan envió una carta sentidísima a don Patricio Simes, diciéndole que sentía mucho, no conocía bien el campo de Colombia, no sabían que ya habían asignaciones de campos en Colombia, ¿no? Y que por favor solicitaba una mano amiga, porque ellos también querían entrar a evangelizar en Colombia, ¿no? ¿Y sabe qué hizo la cruzada en ese momento? Lo que hizo fue, le ayudó a la señorita Jenny Jorgensen en todo, hicieron un acuerdo entre la cruzada y la misión latinoamericana. Todos los misioneros de la misión latinoamericana llegarían por Bogotá y llegarían a la sede de la cruzada. Allí en Bogotá tendrían un entrenamiento de 6 meses para que conocieran el país y para que aprendieran el mejor español, que era el de Bogotá, y luego sí partirían al campo misionero. Y la cruzada se retiraba hermanablemente, le daba la mano a la misión latinoamericana y le entregaba los 14 creyentes que tenían, porque no tenían más que 14 creyentes. ¿Quiénes habían iniciado esa labor? La cruzada. Y hermanablemente le entregaba todo a la misión latinoamericana,
se retiraban fraternalmente y se ayudarían mutuamente las dos misiones. Se parecen las iglesias de hoy. Y eso se hizo entre don Enrique y don Patricio. Y se abrazaron y se reconocieron como unos solos en Cristo. Y no importaba, lo importante era ayudarse los unos a los otros. Aquí en Boyacá, en el departamento de Boyacá, la cruzada le entregó su iglesia a la iglesia evangélica luterana. Y a su vez en Sogamoso, la iglesia luterana le entregó a la cruzada. Los dos misiones hermanablemente y sin ningún problema, porque había amor. Y ese es el sentido de la fraternidad. Ese es el sentido de la fraternidad que está aquí. Hermanablemente se despidió Abraham de Lot. Entre la construcción de este altar de Hebrón y la edificación del cuarto altar, el altar de Moria, pasó mucho tiempo y sucedieron varias cosas significativas en la vida de Abraham. En efecto, tras la separación entre Abraham y Lot, Dios le dio la promesa de posesión de la tierra de Canaán al primero, a Abraham. Luego Abraham libró a Lot de las manos inicuas de Kedorlaomer, rey de Elam, a quien Abraham derrotó. Comienza a irle bien a Abraham y mal a Lot. Abraham recibió la comunión de manos de Melquisedec. Dios le dio a Abraham por primera vez la promesa de un hijo y le renovó la promesa de la posesión de la tierra de Canaán. Abraham tiene un primer hijo, Ismael, con Agar, por las ayuditas de doña Sarita, que eran muy manipuladoras, doña Sarita, ¿no? Dios nos dijo que nos iba a dar un hijo, pero no nos dijo cómo, y como que a Dios le quedó grande el asunto, ¿no? Entonces, para él le da ahí está la morena. Y Abraham anochece en una tienda y amanece en la otra. Y miren después los problemas que vino con Ismael. Dios llama a Abraham en una visión y le renueva la promesa de un hijo dado por medio de Sara y le dio la circuncisión como señal del pacto. Nuevamente Dios se le revela a Abraham ahora en una visita teofánica. Le renueva por segunda vez la promesa de un hijo escogido por medio de Sara, al mismo tiempo que le anuncia su inmediato juicio sobre Sodoma y Gomorra. Abraham intercede y Dios libra a Lot del juicio. Abraham arriesga por cobardía una vez más a Sara ante el rey Abimelech, el rey de los filisteos, más exactamente de la ciudad de Gerar. Viene luego el nacimiento de Isaac. Abraham expulsa del clan a Agar e Ismael. Y finalmente Abraham termina haciendo un acuerdo muy satisfactorio con el rey Abimelech. Todo esto pasó entre el tercero y el cuarto altar. Y viene el cuarto altar, el altar de la consagración. Y lo vemos en Génesis 22 del 1 al 14, que es la historia que ya conocemos de cómo Dios llamó a Abraham y le dijo: me sacrificas a tu hijo Isaac en el altar que yo te diré, en el monte que yo te diré. Y la prueba que significaba para el pobre viejo esa situación. En Génesis 22 del 1 al 14, no lo vamos a leer aquí, lo podemos leer en nuestras casas. Dios probó en el altar de Moria a Abraham. Moria significa mostrado por el Señor. Algo, un lugar o alguien que es mostrado por el Señor. El Señor lo ha mostrado. Y es un tipo del monte Calvario señalado por Dios. Es más, es muy probable que se trate del mismo monte Calvario. O se trate que el monte del templo, donde está actualmente la mezquita de Omán, sea el monte Moria, ¿no? Pero significa eso. Y ese monte, Moria, o el altar de Moria, es un tipo del monte Calvario señalado por Dios para ser el lugar de consumación total de Cristo. El sacrificio obediente, agradable a Dios. Moria es el altar donde Dios nos pide una rendición total en fe, entregándole lo que más nos cuesta. Veamos Lucas 22:42. Lucas 22:42 dice textualmente lo siguiente. Dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay algunos traductores que traducen este pasaje poniendo puntos suspensivos.
¿no? Y el sentido sería, Padre, sí es posible. Si es posible, en medio de intensos gemidos, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bonhoeffer, de cuyas ideas tengo separación en muchos criterios, pero él dijo, es tan fácil jugar a ser cristianos, es tan fácil jugar, pero es tan difícil serlo, y tuvo que dar su vida por el testimonio de Cristo bajo la dictadura de Hitler. Pero él dijo, es tan fácil serlo, pero es tan duro y tan difícil rendirse todo. Cuando él fue desnudado para ser ahorcado, él dijo, él ha vencido en todo. Él en todo es vencedor. Quiere decir que Cristo era el todo de su vida. Y que por eso estaba dispuesto a morir, entregando todo por el Señor. El sacrificio de los hijos varones primogénitos a Baal-Moloch era cosa muy común entre los cananeos, entre quienes Abraham moraba. Y Dios quería probar a Abraham sobre la autenticidad de su fe en esto. Era porque Dios lo había bendecido. ¿Se acuerdan de Lot? Cuando le dice Satanás, ¿cómo no te vas a amar y adorar? De balde no, con todo lo que le has dado. Todas las bendiciones que lo has hecho a ese Lot, pues claro, quítele las riquezas. Déjame, yo meto la mano y se las quito a ver si no te maldice en tu propia cara, Señor. Pues bueno, ahí está Abraham, probado, y era su único hijo. Imagínense, no era que el viejito fuera prolífico en hijos, nada, no era que tuviera 8 hijos o más, no, nada, su único hijo. Este no era como David, ese sí fue prolífico en hijos, no, nada, este tenía solamente un hijo. Y era su hijo único, primogénito, el de la promesa, y que vaya y lo sacrifique al Señor. Esto fue tremendo. Además, Dios estaba hablando proféticamente aquí por medio de Abraham. ¿Por qué Dios estaba hablando proféticamente? Porque cuando la persona está procediendo en fe y obediencia al Señor, la persona tiene certeza de la fidelidad de Dios. Y sucede que él era un profeta. Abraham era un profeta. Y dice, Dios se proveerá de holocausto para el sacrificio, hijo mío. Pero por la fe, él estaba profetizando del sacrificio que Dios iba a proveer, que era el mismo nuestro Señor Jesucristo. El holocausto representa a Cristo presentándose a sí mismo de acuerdo con la voluntad divina para el cumplimiento del propósito y mantenimiento de la gloria de Dios allí donde se advertía el pecado. El holocausto es figura de Cristo en su perfecta voluntad de sí mismo, siendo probado en lo más hondo de su ser por el fuego escudriñador del juicio divino. Este aspecto de la cruz o del sacrificio de Cristo se ve en pasajes como Filipenses 2, versículos 5 al 8, o en el Salmo 139, 23. Veamos lo que dice el Salmo 139, 23. En el Salmo 139, 23, la palabra de Dios nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El fuego debía escrutar todo el sacrificio del holocausto, todo, hasta ser reducido a cenizas. El fuego del holocausto debía escrutar todo ese cuerpo. Debía hacerlo. Sucede que el Señor Jesús fue escrutado por el fuego del juicio de Dios y no encontró el Padre en él señal alguna de pecado. Por eso Cristo fue el holocausto perfecto de Dios. El holocausto perfecto. Esto nos habla del altar de la prueba, y Filipenses 2 del 5 al 8. Veamos Filipenses 2 del 5 al 8. En Filipenses, el capítulo 2, versículos 5 al 8, dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Cristo Jesús,
que siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte del madero. Lutero decía que si entendiéramos bien este pasaje, inmediatamente encorvados nos postraríamos y diríamos: gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios por la grandeza de su amor y su compasión. Eres todo, todo, todo. Eres todo para nosotros. Tú eres, oh Dios, nuestra santidad. Yo soy tu pecado, decía Lutero. Oh Dios. Esto nos habla del altar de las pruebas, donde Dios nos lleva a rendirle o entregarle a Él lo que más amamos. Consagración, rendición total, sometimiento total a la voluntad de Dios. Este es el altar de la consagración y esto cuesta. ¿Ustedes se imaginan cómo el pobre viejo Abraham preparó ese altar? Llevando piedra a piedra. Yo estuve en un sermón de un hermano anciano y el hermano se llevó unas piedras allá, que se las llevó con el propósito bien pensado de esto. Y decía: mire, hermanos, cómo lo hizo el viejito. Y iba por allá a un corredor y cogía una piedra y se la llevaba. Y ese viejo, poniéndola ahí, dice: y ese pobre Abraham de rodillas llorando. Primera piedra. Y luego la segunda piedra para construir el altar. ¿Y cómo miraría así de soslayo al pobre Isaac? Le costaba, porque a Dios le iba a costar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso significa que Dios se consagró. Por lo tanto, nosotros también somos llamados al altar de la consagración y nos duele y nos cuesta la consagración. Pero a eso es que Dios nos quiere llevar. ¿Y saben qué pasó? Cuando ya el viejito tenía levantada la mano sobre el sacrificio, que era Isaac, la voz de Dios que le dijo: no le pongas la mano, no lo mates. Y ahí vio que un carnero enredado en una zarza. ¿Saben de qué era el tipo de ese carnero? De Cristo. Enredado en la zarza de Getsemaní. Padre, si es posible. Si es posible. Y el carnero presentaría resistencia, pero llegaría el momento en el cual quedaría desgonzado el carnero. El carnero quedaría desgonzado allí. Y entonces fácilmente lo podrían coger y lo podrían levantar. Y fácilmente pudieron echarle mano al Señor. Pudieron echarle mano y llevarlo para el sacrificio de la cruz del Calvario. Dios se proveerá de sacrificio, hijo mío. Y eso fue para la honra y gloria de Dios y la salvación nuestra. Conclusión: ¿en qué etapa del camino estás? ¿O estamos? ¿En Ur? ¿En Harán? ¿En Betel? ¿Egipto? ¿Betel? ¿Hebrón? ¿O Moria? ¿Cómo está tu vida y tu relación con el Señor hoy? ¿Cómo será tu vida cristiana este año que viene? ¿Cómo será? Porque hemos hablado de terminar un año y cada comenzamos otro, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el asunto? Y no me puedo olvidar de Carlos Studd, el hijo de un magnate inglés, rico en términos reales, pero hablando con su amigo que le tenía un Nuevo Testamento abierto. Y ese amigo, hablándole burdamente del Señor. Y Carlos Studd, el fundador de la cruzada, entre lágrimas decía: si Cristo tanto me amó que dio su vida por mí, no hay sacrificio, por grande que sea, que yo no pueda y deba hacer por él. Y él entregó su vida a Cristo. Y él fue misionero en la China, en la India y luego en el África. Estando él de misionero en la China, llegó la noticia de la muerte de su papá y llegaron todos los papeles de lo que tenía que ver con la sucesión y la rica herencia que le quedaba. ¿Sabe qué hizo él? Confió esa herencia y él dividió, pero primero para el ejército de salvación
y otro tanto lo dio para la obra misionera en la China con Hudson Taylor, ¿no? Y así sucesivamente. Y en la carta que mandó a William Booth, en la carta que él mandó decía, hemos oído que el Banco de Inglaterra puede quebrar. Por eso, General William Booth, hemos decidido poner nuestra fortuna en el cheque, en el Banco de los Cielos, que no quiebra y da mejores intereses. Hemos pensado en los pobres y los necesitados del ejército de salvación. Aquí tiene usted, señor William Booth, dígnese en pasar este cheque al accionista único del banco, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Dios, ¿no es cierto? Él lo entregó todo. Y si Cristo tanto me amó que se entregó a sí mismo por mí, ¿qué yo haré? ¿Qué haré yo por él? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está mi altar? Oh, hasta allá debo yo ir, para la honra y para la gloria de Dios. Padre, en esta hora hemos estado hablando de tantas cosas. Padre, hemos hablado de la adoración de esa mujer que dio el frasco de perfume de mucho precio con que ungió al Señor. Luego el domingo pasado estuvimos hablando del perfume de adoración que debía arder en la presencia de Dios y sus componentes. Ahora, Señor, hemos hablado aquí de los altares en la vida de Abraham. Consagración, Señor. Consagración, oh Dios. Y en esta hora oramos pidiendo perdón por nuestros pecados, amor y consagración. Padre, nos cuesta. Muchas veces el camino que tomamos fue el más duro, pero es el camino correcto, lo sabemos, porque hay la paz de Dios en nuestras vidas. Padre, te pedimos, manifiesta tu gloria en nuestras vidas. Ay, Señor, que el resto de nuestras vidas sea para tu honra, para tu gloria. Que como dijo don Patricio, cuando se fue a despedir, por última vez cuando habló a la iglesia, valió la pena servir, entregar mi vida. 52 años en Colombia. Valió la pena servir al Señor. Vale la pena ser todo para ti, Señor. Que si yo volviera a ser joven, volvería a Colombia y otra vez haría lo mismo y haría mucho más, porque vale la pena servir al Señor. Vale la pena por Colombia. Vale la pena, Señor, por ti. Una vida consagrada para tu honra y gloria. Y ahora vamos a la Santa Cena. Vamos a darle la gloria a Dios en esta mañana.